tardes o noches. Somos el equipo 4 de herramientas de computación, que lo integramos Montserrat, Noelia, Ingrid y su servidor Limber. El día de hoy abordaremos dos temas que son los siguientes: lenguaje de programación y sistema operativo. Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y códigos usados para orientar la programación de estructuras en el desarrollo web. Un sistema operativo es el software más importante. Programa que se ejecuta en un computador, nos permite usarlo y darle órdenes para que haga lo que necesitamos. A continuación, mis compañeras detallarán más a detalle. Sistemas operativos, herramientas de computación. Definición. Es el programa o conjunto de programas que efectúan la gestión de los procesos básicos de un sistema informático y permite la normal ejecución del resto de las operaciones. Un sistema operativo es un conjunto de programas o software destinado a permitir la comunicación entre el usuario y la máquina de forma cómoda y eficiente. Se encarga de gestionar los recursos del ordenador. Este incluye la gestión del hardware desde los niveles más básicos. Historia. Los primeros sistemas de 1945 a 1955 eran grandes máquinas operadas desde la consola maestra por los programadores. Durante la siguiente década se llevaron a cabo avances en el hardware, lectoras de tarjetas impresoras, cintas magnéticas, etc. Esto a su vez provocó un avance en el software, compiladores, ensambladores, cargadores, manejadores de dispositivos, etc. Los sistemas operativos pueden encontrarse en PCs, tablets, móviles y servidores. Componentes del sistema operativo. El sistema operativo está compuesto por un conjunto de paquetes de software que pueden utilizarse para gestionar las interacciones con el hardware. Estos elementos se incluyen por lo general en este conjunto de software. El núcleo, que representa las funciones básicas del sistema operativo, como por ejemplo la gestión de la memoria, de los procesos, de los archivos, de las entradas y salidas principales y de las funciones de comunicación. El intérprete de comandos, que posibilita la comunicación con el sistema operativo a través de un lenguaje de control, permitiendo al usuario controlar los periféricos sin conocer las características del hardware, utilizando la gestión de las direcciones físicas, etc. El sistema de archivos, que permite que los archivos se registren en una estructura arbórea. Funciones más importantes. La función principal del sistema operativo consiste en gestionar y asegurar los recursos del hardware y proveer servicios para hacer funcionar las aplicaciones del usuario. Sistemas operativos en PCs. El sistema operativo administra los recursos del equipo y proporciona a los programadores una interfaz que se utiliza para acceder a estos recursos. Sistemas operativos en smartphones. Los sistemas operativos móviles son mucho más simples que los de los PC y están más orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para móviles y las diferentes maneras de introducir información en ellos. Sistemas operativos en tablets. Las tablets utilizan sistemas operativos de los smartphones. La razón es porque han querido aprovecharse de los avances de estos. Por un lado, la pantalla táctil, esto es la posibilidad de interactuar con la máquina sin necesidad de un teclado, y por otro, la facilidad de descargar y ejecutar las aplicaciones, especialmente multimedia. Y por último, los sistemas operativos en servidores. Un sistema operativo web es una plataforma de software que interactúa con el usuario a través de un navegador web y que no depende de ningún sistema operativo local en particular. ¿Qué es un lenguaje de programación? Es un lenguaje formal que, mediante una serie de instrucciones, le permite a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para, de esa forma, crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de la máquina. Como seres humanos, en nuestra vida diaria ocupamos cierto lenguaje. Nuestro lenguaje es más informal que este tipo porque nuestras palabras, nuestros gestos tienen diferentes tipos de significados y pues a veces le damos conceptos diferentes a cada palabra, dependiendo del lugar donde se viva, de donde sea tu, no sé, tus costumbres, tus tradiciones.
Entonces se le va dando diferentes significados a las palabras o el lenguaje que utilizamos comúnmente. En la computación, pues el lenguaje de programación es básicamente una estructura que nos permite, que le permite a la máquina realizar acciones específicas que controlen su funcionamiento. Mediante este lenguaje se comunica el programador y la máquina, permitiendo especificar de forma precisa aspectos como cuáles datos debe operar un software específico, cómo deben ser almacenados o transmitidos esos datos, las acciones que deben tomar el software dependiendo de las circunstancias variables. Es importante recalcar que existe el error común de usar un sinónimo que viene siendo que lo confunden con el lenguaje informático, pero pues son diferentes. El lenguaje de programación obedece un conjunto de reglas que permiten expresar las instrucciones que serán interpretadas por el programador. Pero el lenguaje informático comprende otros lenguajes que dan formato a un texto, pero no son programación en sí mismo. Entonces, uno comprende otros lenguajes y el otro solamente toma instrucciones para realizar acciones. El lenguaje de programación es un sistema estructurado de comunicación, el cual está conformado por conjuntos de símbolos, palabras, claves, reglas semánticas y sintácticas que permiten el entendimiento entre un programador y una máquina. Esta máquina puede ser un celular, la computadora, una tableta, televisión, etc. ¿Para qué sirven los lenguajes de programación? En general, un lenguaje de programación sirve para programar. Sin embargo, cada uno tiene un alcance y forma de comunicación diferente. En el lenguaje de programación existen varios niveles, pues así le llaman niveles. Pero bueno, ese es otro tema, pero aquí rápido haciendo una introducción, el lenguaje de bajo nivel es cercano a los idiomas de la máquina y el lenguaje de alto nivel es más cerca del entendimiento de idioma humano. Entonces, este nivel, que es el alto, es más como más tardado en comprenderse para la máquina. Entonces, el lenguaje de bajo nivel es mucho más rápido, es más fácil interpretarlo para la máquina y pues se considera que este es el mejor. ¿Qué tipos de lenguaje de programación existen? Existen dos. El primero es el lenguaje de nivel de programación bajo. Son lenguajes totalmente orientados a la máquina y sirven de interfaz y crean un vínculo inseparable entre el hardware y el software. El segundo es el lenguaje de nivel de programación alto. Este permite escribir códigos mediante idiomas que conocemos, tales como el español, el inglés, etc. El primero se subdivide en dos. El primero, el lenguaje máquina. Es el más primitivo de los lenguajes y es una colección de códigos binarios. El segundo es el lenguaje ensamblador. Un programa escrito en este lenguaje es almacenado como texto y consiste en una serie de instrucciones que corresponden al flujo de órdenes ejecutables por el microprocesador. El segundo se subdivide en dos. El primero, el traductor. Traducen programas escritos en un lenguaje de programación al lenguaje de la máquina de la computadora. Y el segundo, el compilador. Permite traducir todo un programa de una sola vez, haciendo una ejecución más rápida, y puede almacenarse para usarse luego. En resumen, sin el lenguaje de programación, programar sería imposible.